A ver, imaginen esto. Un país que tiene más petróleo que Arabia Saudita, pero que no tiene gasolina. Suena a chiste, ¿verdad? Pues no, no lo es. Es la realidad de Venezuela. Y la historia de cómo se llegó a ese punto, bueno, esa historia se puede contar a través de un solo lugar, la refinería El Palito. Es que la pregunta se cae de madura y desafía toda lógica. ¿Cómo es posible que una nación que literalmente flota sobre un mar de petróleo vea sus gasolineras vacías y sus ciudades paralizadas? La respuesta es complicada. Es una mezcla de mala gestión, de decisiones políticas y de la muerte lenta, muy lenta, de una industria que alguna vez fue el mayor orgullo del país. Para entender esta crisis nacional, tenemos que hacerle zoom a la historia del Palito, porque lo que le pasó a esta refinería no es solo una falla industrial, es en realidad un espejo de lo que le pasó a todo un país. Miren, antes de convertirse en un símbolo del fracaso, El Palito era una arteria vital, el corazón económico de Venezuela. Vamos a ver por qué esta refinería era tan importante y qué hizo que su colapso fuera tan, pero tan devastador. Pensemos en El Palito como la sala de máquinas del centro del país. Su ruido constante era, digamos, el sonido del progreso. Le daba energía a la capital, movía las industrias, mantenía a la nación andando. Sin ella, simple y sencillamente, el país se frena. Pero claro, El Palito de hoy es apenas una sombra de lo que fue. Para entender la dimensión de la caída, tenemos que viajar un poco al pasado, a una época en la que era un ejemplo de confiabilidad y un motivo de orgullo para todos. Por décadas, El Palito fue mucho más que un montón de tubos y torres. Era una comunidad, una fuente de trabajo estable y un símbolo del poderío técnico de Venezuela. Era, en pocas palabras, la materialización del sueño petrolero de toda una nación. Esta frase lo dice todo, ¿no? Captura perfecto el valor real de El Palito. Quizá no era la más grande, pero era la más segura, la que nunca fallaba. Y en una industria tan riesgosa y volátil, esa consistencia vale oro. Era esa pieza sólida sobre la que descansaba todo el sistema. Pero los cimientos de este gigante industrial se estaban pudriendo por dentro. Como un cáncer, la mala gestión y la interferencia política se empezaron a extender por toda la empresa, y El Palito, lamentablemente, estaba a punto de ser su primera gran víctima. De un día para otro, la lealtad política se volvió más importante que la experiencia técnica. Empezaron a sacar a ingenieros con años de experiencia para poner a gente de confianza del partido. El dinero de la empresa, en lugar de reinvertirse en la propia infraestructura, se desvió para financiar otros proyectos. Se sacrificó la salud a largo plazo de la industria por ganancias políticas a corto plazo. Las consecuencias de esta negligencia eran, bueno, más que predecibles, eran obvias. Sin el mantenimiento correcto, esa maquinaria tan compleja empezó a fallar. Problemas chiquitos se convirtieron en fallas enormes, y el riesgo de un accidente catastrófico crecía con cada día que pasaba. Esos tubos que antes brillaban se oxidaron. El aire, que antes sonaba a industria y a progreso, ahora estaba lleno de silbidos de fugas y del quejido de bombas a punto de morir. El Palito se estaba muriendo, pero en cámara lenta. Esta tabla cuenta la historia completa. Fíjense en el cambio de mantenimiento preventivo a reactivo. Es que esto es clave, es la diferencia entre evitar un incendio y tratar de apagarlo cuando ya se te quemó media pasa. Y en un lugar como una refinería, eso es literalmente jugar con fuego. Esta frase describe a la perfección la naturaleza de este tipo de colapsos. Por años, El Palito operó al borde del desastre, con pequeños accidentes e incidentes que se iban ignorando. Pero claro, la suerte no es eterna, y al final pasó lo que tenía que pasar. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. Un país sentado sobre las reservas de petróleo más grandes del planeta, obligado a importar gasolina. Es como si un granjero se muriera de hambre en medio de su cosecha. Es la prueba del nivel monumental de mala gestión que hubo. Y ojo, esto no fue solo un problema económico en un papel, fue una crisis que le pegó en la cara a cada venezolano. Imaginen no poder ir al trabajo, no poder llevar a los hijos a la escuela o no poder conseguir comida, todo porque las gasolineras estaban secas. La falta de combustible fue como un dominó.
Los agricultores no podían sacar sus cosechas, así que la comida se pudría en los campos. Los hospitales se quedaban sin luz, poniendo en riesgo la vida de la gente. El país entero se convirtió en rehén del fracaso de una sola refinería. La historia de El Palito es una tragedia, sin duda, pero su verdadero significado va mucho más allá. Es un microcosmos de una historia mucho más grande, la del declive de toda una nación. Es que, al final, no se trata solo de una refinería rota, se trata de un país roto. Se trata de cómo el activo más valioso de una nación fue destruido, no por bombas, sino por pura incompetencia y negligencia. Es la historia de cómo se despilfarró una riqueza natural que parecía infinita. Y esta es, creo yo, la lección más importante de toda esta historia. Los recursos naturales no valen nada sin el conocimiento humano para aprovecharlos. Venezuela tenía todo el petróleo del mundo, pero le faltó lo único que de verdad importa: la capacidad, la responsabilidad y el compromiso a largo plazo con su gente. El colapso de algo tan complejo nunca es un evento de un solo día. Es un proceso lento de 1000 pequeñas decisiones equivocadas, una erosión constante de los estándares y la experiencia. A El Palito no se le dejó caer, se le fue quebrando, pieza por pieza, durante muchos, muchos años. La historia de El Palito es un recordatorio muy duro de que la verdadera riqueza de una nación no está en el suelo, sino en la mente de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Sin eso, hasta la mayor de las bendiciones se puede convertir en una maldición. Y esa es una lección que Venezuela y el mundo han tenido que aprender por las malas.